Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica. Vamos a hablar en este maravilloso día sobre la historia del Pentateuco. Ya vimos anteriormente lo que fueron la tradición yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal del Pentateuco. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la historia que está allí narrada. O sea, vamos a ver toda la historia del pueblo de Israel desde la intervención de Dios hasta lo que va a ser el fin del Pentateuco. Así que acompáñenme, les invito mucho a que tengan ustedes en su presencia la Santa Biblia. Recuerden que la Biblia la necesitamos. Este es un curso que se llama Lecciones Bíblicas y pues si no tenemos Biblia, pues hagan de cuenta que estamos viendo algo sin alma. Al no tener la Biblia no vamos a comprender ni a enriquecer lo que nosotros estamos haciendo. Así que les invito a que tengan su Biblia a un lado con ustedes. Las personas que han podido adquirir el libro del curso bíblico popular del Padre Agustín Petrocelli, de Editorial Progreso, tomo 2, estamos ubicados nosotros en la página número 22. También es muy recomendable tener una pluma y un cuaderno donde hacer algunas anotaciones importantes que nos van a ayudar a poder entender mejor nuestras lecciones bíblicas. Pues muchas gracias a todos los que están viendo las lecciones bíblicas por orden, que no se brinca ninguna, que las van comprendiendo poco a poco. Muchas personas me hacen esta pregunta: Padre, ¿dónde puedo comprar los libros que usted utiliza para el curso bíblico, para las lecciones bíblicas? O mándemelos. Mire, señora, yo no tengo libros a la venta porque yo no soy la Editorial Progreso. Usted puede llamar a Editorial Progreso, puede ir a la librería San Pablo, puede ir a la librería Bonaprensa o alguna librería grande como Clavería en México u otras librerías muy grandes, o de plano entrar a Mercado Libre o Amazon y ahí va a encontrar el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Estamos en las lecciones bíblicas número 2, o sea, ya tuvimos la primera temporada. Pero vamos a dar inicio. Miren, vamos a reconstruir la historia del Pentateuco. Todo mundo en estos tiempos estamos acostumbrados a tener en nuestras manos siempre algo escrito. Decimos una frase que dice, papelito habla. Si tenemos un papel, un comprobante, un pago, lo que sea, necesitamos un papel porque ahorita las personas hemos dejado de creer en las palabras de otros. Por desgracia, estamos viviendo una época de mucha desconfianza en la palabra de una persona. Entonces, los protestantes son muy partidarios de que todo tiene que estar escrito en la Biblia y de que si algo no está escrito, entonces no es cierto o no lo creo o no es verdad. Bueno, gracias a Dios ustedes y yo no somos protestantes, somos cristianos católicos y sabemos que la Biblia es un resumen de toda la historia de la salvación y de todo lo que Dios nos quiso revelar, pero no es la totalidad de la revelación. Nosotros, los católicos, tenemos dos fuentes de donde vienen todas las verdades de Dios. La primera es la Santa Biblia, claro, y la segunda es algo que no siempre está escrito, que se llama la sagrada tradición de la Iglesia. Todas las narraciones que se transmitieron oralmente. Si ustedes vieron las lecciones bíblicas de la temporada 1, se dieron cuenta que muchas cosas comprendimos, cuando ustedes y yo estudiamos, comprendimos que la Biblia, como la tenemos hoy, es el fruto del amor de Dios y es el fruto del trabajo de muchos hombres que la tradujeron, la ordenaron, la pusieron por escrito. A nosotros nos ha llegado un resumen de lo que es la palabra de Dios, muy hermoso, pero no es la totalidad de la revelación. Así que, hermanos, de todo corazón les invito a que pongamos mucha atención. Las partes más antiguas de lo que es la revelación de Dios, no la vamos a encontrar escrita y narrada punto y coma, ¿no? Porque las personas que estaban presentes en la revelación de Dios, sobre todo en las partes más antiguas, no tenían papel, ni pluma, ni dinero, ni siquiera había un interés en ellos de poner por escrito la revelación de Dios. Tal es el caso de Abraham.
Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál libro escribió Abraham? Pues ninguno. Si yo les pregunto, a ver un libro que haya escrito Noé, pues tampoco. A ver un libro que haya escrito el sacerdote Aarón o Matusalén o Adán o Eva, no escribieron nada. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos la existencia de Noé, de Abraham, de Matusalén? ¿Cómo sabemos la existencia de Jacob, de Isaac? ¿Cómo, Padre? Bueno, porque otras personas transmitieron oralmente las verdades que llegaron narradas de manera muy somera, o sea, muy por encimita, muy brevemente, en la Sagrada Escritura. Si ustedes buscan la biografía de Noé en la Biblia, bueno, pues no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de biografías. Si buscan ustedes la biografía de Abraham exacta, que diga, nació tal día el niño, tenía este color de piel y medía tantos centímetros o metros, y nació en así. No era eso lo más importante de la persona que puso por escrito la narración de la historia de Abraham, ¿correcto? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, que es lo que narra en los libros del Pentateuco, tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Vamos a leer lo que dice aquí el padre Agustín. Miren, si nosotros vamos a la página número 22, decimos, durante el tiempo de Abraham, estamos hablando del año 1800 a 1300 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 500 años. Del año 1800 antes de Cristo al 1300 antes de Cristo. Dice, durante el tiempo de Abraham, Jacob, José, hasta Moisés, no se escribe la historia. No se escribe, dice. Y la vida del pequeño pueblo de Dios, no se escribe nada. Todo es recordado oralmente. Es lo que ya les decía yo en las primeras lecciones. Lo primero que existe en cualquier situación de la familia, de las personas, lo que sea, es la tradición oral. O sea, yo les voy a transmitir a mis hijos lo que yo aprendí, lo que yo vi. Historias como, por ejemplo, sus abuelas de ustedes, ¿a poco no les han dicho? Mira, hijo, esa casita que está allá en aquel cerrito, allí yo viví, allí yo nací, allí tus abuelitos hacían esto y esto y esto. Eso no está escrito, eso se transmite de boca en boca, de la abuela a la hija, a la nieta, del nieto al sobrino. Se va transmitiendo oralmente. Por lo tanto, Moisés, que según la tradición es el que escribe los libros del Pentateuco, va a poner por escrito todo lo que sabía o lo que escuchó al pueblo. Había personas mayores, había mujeres importantes en el pueblo de Israel que narraban oralmente lo que el pueblo había vivido antes de llegar a la tierra prometida. ¿Correcto? Entonces, Moisés va a poner por escrito detalles muy someros, muy simples o muy breves de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, etc. Hombres que no están en la Biblia de manera tan amplia que todos quisiéramos eso, pero no existe. Dice, todo es recordado oralmente con tradiciones y costumbres que se transmiten de padres a hijos. En esta época, sin embargo, dice, parece que se escriben pequeños recuerdos o anécdotas. Así es. Vamos a ver alguna cita. Miren, vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 4, versículo 23. Agarren su Biblia. Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 4, versículo 23. Dice así. Dice que son algunas cositas que se cree que se escribieron en ese tiempo. 4 y luego tenemos 23. Dice así. Dijo Lamec a sus mujeres, escúchenme ustedes, Ada y Sella, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz a otro hijo, a quien llamó Set. Pues dijo Dios, me ha concebido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set también le nació un hijo y le puso el nombre de Enós.
y él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. Esta partecita de la Biblia habla de que fue escrita en estos tiempos. Imagínense, estamos hablando de un pedacito que se escribió entre el año 1800 al año 1300 antes de Cristo. Estamos hablando de más o menos como 3500 años antes de nosotros, imagínense. Y vamos a ver la bendición de Noé. Se dice que también la bendición de Noé, Génesis 9:25, vamos a ir al Génesis capítulo 9:25. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos. Noé vivió aún 350 años después del diluvio, y al morir Noé tenía 950 años. ¡Qué barbaridad! Hay que entender, cuando nosotros hablamos de las edades de los patriarcas, como es Noé, como es Abraham, como es Moisés, como es Adán y todos sus descendientes que ya los vimos, tenemos que entender que la medición de años y días de hoy es nueva. Hace más de 3000 años los días no se medían con 24 horas, ni las horas con 60 minutos, ni los años medían 365 días, ¿no? Las mediciones eran muy distintas a lo que hoy nosotros consideramos un año. Por eso, cuando ustedes ven estas narraciones tan antiguas, estamos hablando de 3500 años, y se dice que tenía 950 años Noé. Bueno, pues uno va a decir, bueno, pero ¿cómo una persona va a vivir 950 años, padre? Bueno, nadie estuvo ahí para decir que no. Primero que nada, no hay que dudar de la Biblia. Y segunda cosa, hay que entender que las mediciones de los años y los días y los minutos y las horas de ese tiempo no son las mediciones que hoy tenemos, ¿correcto? No podemos nosotros meterle nuestras reglas a la Biblia que se escribió, estos pedacitos, estas dos citas que vimos hace más de 3500 años, con las reglas de hoy. Pues seríamos unos injustos, diríamos, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, ¿comprendido? Vamos a lo siguiente. Así que lo que existe en el libro del Génesis antes del año 1300 antes de Cristo, mucho de ellos son tradiciones orales, ¿no? Cómo Moisés supo que Adán y Eva tuvieron dos hijos, a Caín y Abel, y que uno mató al otro. ¿Cómo lo supo Noé? Si Noé va a vivir muchos siglos después de Adán y Eva, ¿cómo lo supo? ¿Quién le dijo? ¿O buscó en la biblioteca de Jerusalén de ese tiempo? No, señores, no había biblioteca, no había libros, no había plumas, no había nada. ¿Cómo lo supo Moisés? Que vivió mucho tiempo después y que puso por escrito en el libro del Génesis esto, por la tradición oral. Oralmente, alguien le platicó, le dijo, mira, te voy a contar una historia de nuestros antepasados. En una ocasión esto y esto, y así empezaba, ¿no? Entonces, Moisés tomaba una pluma, tinta, no sabemos de qué pluma de animal era, y papel, y comenzó a escribir el libro del Génesis y del Éxodo y del Levítico y del Deuteronomio, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar con otra parte bien interesante. Dice, vamos a la época de Moisés, el Éxodo en el desierto. Miren, se dice que más o menos el pueblo de Israel salió de Egipto en el año 1250 antes de Cristo. O sea, en el siglo XIII antes de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, el pueblo de Israel tenía 1250 años que había salido de Egipto. O sea, el éxodo, así se le dice a esto, el éxodo del pueblo de Israel que sale de Egipto rumbo a Caná de Galilea, ¿no? O a Caná o a la tierra prometida, como ustedes la quieran conocer. Bueno, entonces estamos hablando de que si duró, según el libro del Éxodo, el pueblo de Israel duró 40 años caminando por el desierto y sobre todo por la región del Sinaí, parte de lo que hoy es Egipto y una parte de lo que hoy es Israel, bueno, y de Jordania incluso, una parte de lo que hoy es el país de Jordania. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que duró 40 años. Entonces, si nosotros estamos hablando que fue del año 1250, pues más o menos fue de 1250 a 1200. Y aquí es donde se narra
buena parte del libro del Éxodo. Dice así: el pueblo de Israel vive su experiencia más profunda, la liberación de Egipto. Dice: y el viaje a la tierra prometida con el hecho central de la alianza en el monte Sinaí. Vamos a hablar un día de la alianza. Se podría decir que es el corazón de todo el Pentateuco. De los 5 libros, la parte más importante de todo el Pentateuco es la alianza entre el pueblo y Dios en el monte Sinaí. El decálogo, los 10 mandamientos. Dice: Moisés escribe los mandamientos, Éxodo 20, 12, 2:17 y Deuteronomio, y una ley esencial para el culto. Bueno, aquí vienen 2 cosas muy distintas. Vamos a entender la diferencia entre decálogo o mandamientos de Dios y la ley. Acuérdense que ya habíamos dicho que los libros del Pentateuco, los 5, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Génesis, se van a llamar hoy en día todavía para los judíos la ley o la Torá. Sin embargo, hay una gran diferencia. Moisés escribe los 10 mandamientos que Dios le da en el libro del Éxodo, y en el libro del Deuteronomio escribe la ley, o sea, la manera de vivir del pueblo de Israel. Todo pueblo tiene que tener una ley. Si ustedes van a un país, todo país tiene una constitución política. Si no, pues si así es una locura a veces vivir. Ahora imagínense sin una ley por escrito, pues sería una situación muy, muy complicada. Vamos a ver ahora, ¿qué les parece si vamos a ver estas citas tan hermosas, que es una de las partes más hermosas? Vamos a ir al Éxodo 20, 2:17. Libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia, 2:17, capítulo 2, versículo 17. Padre, yo quiero aprender las citas. Váyase a las lecciones bíblicas número 1, Señor, y no ande aquí si no sabe todavía leer la Biblia por citas bíblicas. 2:17. Éxodo 20, 2:17. Dice: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de la que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy tu Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos, por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones, con las que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará ser sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabajarás 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que no se prolongue tu vida sobre la tierra de Yahvé tu Dios que te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás un falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que no te pertenece. Mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todos eran truenos, relámpagos y sonido de trompeta en el cerro que humeaba. Al verlo, el pueblo temblaba de miedo y se mantenía a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que te escucharemos, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Moisés le respondió: no teman, pues Dios ha venido para probarlos. Él quiere que su temor permanezca en ustedes y así no pequen. El pueblo, pues, se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Yahvé habló a Moisés: esto dirás a los hijos de Israel: ya han visto cómo yo les he hablado desde el cielo. No pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. A mí me harás un altar en tierra y sobre él ofrecerás tus sacrificios de comunión, tus ovejas y vacas. Vendré a ti y te bendeciré en todo lugar en que yo haya revelado mi nombre. Si me haces un altar de piedra, no serán piedras labradas, porque al trabajarlas con el hierro quedarán profanadas.
Tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez. Y bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto que estamos escuchando aquí es una parte que más o menos se escribe entre el 1250 y 1200 antes de Cristo. Es la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, representado el pueblo por Moisés. Dice así: una ley esencial para el pueblo. Vamos a ver ahora la ley, cómo ven, cómo Dios le dice a Moisés y cómo Moisés hace una ley. Deuteronomio 5, 6, 21. Vamos al Deuteronomio 5, 6, 21. Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21 dice: Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o de aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigó la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No harás mal uso del nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aproveche de su nombre. Cuida de santificar el día sábado como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo en el descanso, en honor, etc. O sea, a ver, parece que es lo mismo que la anterior cita, y realmente así. La ley o los 10 mandamientos están en 2 lugares. En el libro del Éxodo capítulo 20 y en el libro del Deuteronomio capítulo 5. ¿Por qué 2 veces? Bueno, porque algunas cosas se van a repetir en la Biblia no adrede, sino porque a veces hay una tradición sacerdotal o una tradición ya vista que lo van a poner por escrito. Aquí lo importante que nosotros debemos de ver es que este acontecimiento de la alianza de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel se va a dar en el año 1250 al año 1200 en el monte Sinaí o cerca del monte Sinaí, Egipto. Actualmente Egipto. Dice así: estas partes con el tiempo serán ampliadas en el libro del Éxodo y del Deuteronomio. Así es, o sea, hagan de cuenta para que ustedes entiendan. Miren, nosotros tenemos un libro donde viene todo bien ordenadito, ¿no? Pues nosotros tenemos ya la imprenta, las editoriales, todo eso. Pero hace 2000, 3000 años, si la imprenta la inventó Gutenberg hace 600, 700 años, imagínense nomás. Y de ahí para acá las imprentas han cambiado, no mucho, hasta el siglo pasado, cuando comenzaron las impresoras, las máquinas de escribir, pero antes fue muy rudimentario. Entonces, si hace 200 años era muy difícil imprimir un libro, pues ahora imagínense hace 3300 años, ¿no? Pues mucho más difícil. Así que las primeras partes de la Biblia no fueron libros completos, ni capítulos completos, ni narraciones extensas. Eran como papelitos, para que ustedes me entiendan, ¿no? Moisés agarró por ahí un papelito que tenía y lo agarró y agarró una pluma y se puso a escribir, ¿no? Alianza de Dios con Moisés en el monte Sinaí. No tendrás otros dioses fuera de mí. No jurarás, no esto, guardarás el sábado, todo lo que ustedes escucharon ahorita. Y se hacían como unos papelitos. Entonces, esos papelitos andaban ahí rodando entre la gente, se volvían a escribir. Ya después, mucho tiempo después, se van a ordenar y se van a ampliar. Estas partes de lo que fue una alianza con Dios y con Moisés y con el pueblo de Israel, se va a ampliar después. No va a ser como la tenemos hoy, no fue así al principio. Se fue ampliando, se fue editando, se fue extendiendo lo que Dios quería decir aquí. ¿Más o menos me entienden? Yo creo que sí, ustedes son muy listos. Uno que otro medio terco, pero listos son. Dice: estas partes con el tiempo serán ampliadas en el libro del Éxodo y del Deuteronomio. En esta época también están escritas algunas partes, como Éxodo 15, 21, el canto del Mar Rojo. Muy bien, vamos a verlo. ¿Qué les parece? A ver, Éxodo 15, 21. Estas son las partes como más antiguas de toda la Biblia, A ver, ya se me olvidó, espérenme. Éxodo
15:21. Éxodo 15:21. Dice así. 15:21. Es el canto del Mar Rojo. Vamos a escuchar, dice. Y Miriam les entonaba palabras. Canten a Yahvé, que se ha cubierto de gloria. Carros y caballos ha arrojado en el mar. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y fueron al desierto del sur. Allá anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber en sus aguas porque eran amargas. Por eso se llamó aquel lugar Mará, esto es amargura. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y como Moisés invocara a Yahvé, le enseñó cierto árbol. Moisés le echó en las aguas y se endulzaron. Fue allí donde Yahvé dio al pueblo sus decisiones y sus decretos. Allí lo puso a prueba y le dijo, si de veras escuchas a Yahvé tu Dios y haces lo que es justo a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, que te doy la salud. De allí pasaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Allí acamparon junto a las aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues entonces estamos hablando de estas 2 épocas, así como de la época de los patriarcas. Los patriarcas son todos los hombres que existieron desde Adán hasta lo que es Moisés. Ya después van a venir los jueces, los profetas, los reyes, etcétera, ¿no? Entonces, estamos nosotros analizando en esta lección el tiempo del 1800 a.C. hasta el año 1200 a.C. Estamos hablando de que son 600 años antes de Cristo. Algunas partes están en la Biblia de manera muy somera que Moisés recuperó y puso por escrito, principalmente en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica número 13, yo ando norteado, número 13, y les invito a que sigan atentos a las siguientes lecciones. Quien no ha visto las lecciones anteriores, desde la temporada 1, hágame el favor de ir a la temporada 1 y verlas por orden estricto, porque si no las ven por orden, van a estar preguntando cosas que ya se dijeron muchas veces. Háganlo, esto es una manera pedagógica. Si no han visto las lecciones anteriores, no vean las siguientes, espérense, no llevamos prisa. ¿Qué necesidad tienen de ir con prisa? Tener su Biblia, su cuaderno, su libro, para que sea más fácil para ustedes entender y comprender. De lo contrario, van a tener muchas preguntas, como gente destanteada o distraídos que no ponen atención y están pregunte lo mismo que ya se dijo muchas veces. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores de mi canal. Me anima mucho su presencia en este canal. Gracias y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.